Buenos días, mi nombre es Grolman Heriberto Reyes Díaz, soy estudiante de la licenciatura de Relaciones Industriales en la Universidad Tecnológica de Honduras y hoy vamos a discutir un tema que es la conducta grupal, equipo y conflictos en una organización. Los vamos a abordar desde la perspectiva de la psicología organizacional, que es una rama de la psicología y disciplina que se interesa por comprender el clima organizacional, la satisfacción laboral, la motivación, la justicia organizacional, el comportamiento de los individuos de forma individual y colectiva en una organización. La psicología hace su participación y muestra su interés por buscar vías de solución a los conflictos de grupo que se originan en función de estas relaciones. Vamos a definir el concepto de grupo, vamos a definir el concepto de equipo, vamos a definir conflicto, las partes negativas del conflicto, las partes positivas, que puede ser positivo de un conflicto en una organización, cómo se involucran los grupos en un conflicto, cómo el conflicto también aparece dentro de un equipo en una organización, de, toda la, de todas las relaciones colectivas humanas que ocurren dentro de una organización. Es muy difícil que tengamos relaciones humanas o grupos sociales sin que hayan conflictos. Tal vez cuando escuchamos la palabra conflicto, pues nos remitamos inmediatamente al uso o al recurso de la violencia, pero no, ¿verdad? En este capítulo vamos a aprender que también podemos definir conflicto como el desacuerdo de las ideas, como la incompatibilidad de las metas, que vamos a irlos abordando cronológicamente mientras se desarrolla esta exposición. Y un aspecto crítico, es importante resaltar que un aspecto crítico de la psicología organizacional es resolver conflictos de una organización, estudia todo el entorno que ocurre dentro de la organización, estudia incluso a la misma organización, a la misma empresa como un todo, y también al colectivo humano, a la persona humana que se involucra y forma parte de la organización, que se desarrolla dentro de una organización. Entonces, por eso es bastante importante definir el conflicto, los conflictos de grupo, de equipo. Pero vamos a iniciar primeramente definiendo el concepto de conflicto, o sea, vamos a saber qué es un conflicto. Definimos entonces el conflicto como el proceso que comienza, ahí ocurre el conflicto. El conflicto tiene que tener un inicio para que lo podamos llamarlo conflicto. ¿Y dónde comienza? Comienza cuando una parte percibe que otra parte afectó o va a afectar algo que le interesa. Entonces, inmediatamente tenemos una resistencia, ponemos una barrera, nos defendemos. El instinto de defensa siempre está en nosotros en las relaciones. Siempre que percibimos que algo nos va a lesionar o algo nos va a causar daño. Bueno, y aquí nos estamos refiriendo a otra persona. Entonces hay conflicto cuando hay una diferencia, cuando sentimos que algo nos va a afectar, cuando sentimos que otra persona está pensando diferente que nosotros, incluso se produce un conflicto, ¿verdad? Porque no vamos a pensar igual. Entonces hay una diferencia, hay una discrepancia entre las partes y a eso lo definimos como conflicto desde el punto de la psicología organizacional. El conflicto debe ser percibido por las partes. Las partes van a decir si hay conflicto o no. Si existe o no un conflicto es una cuestión de percepción. La percepción juega un papel bastante importante en un conflicto porque nosotros somos los que vamos a decir si hay conflicto o no. O sea, nadie más. Nosotros vamos a percibir y vamos a poner esa barrera de decir, no, estamos en conflicto porque tenemos un desacuerdo. Y no necesariamente tiene que ser violencia, porque la violencia es aquello negativo que pensamos cuando escuchamos el término conflicto, pero no, ya vamos a ver que no. Y que también podría ser que sí, ¿verdad? Si dejamos que el conflicto escale a un nivel que ya no es saludable, pero vamos a ver las tres etapas del conflicto, ¿verdad? El que es un poquito menos, cuando hay poquito conflicto, cuando el conflicto está en niveles óptimos, que es saludable, y cuando está en un nivel de que no queremos que llegue ahí, pues porque es problema. Entonces decimos que si nadie es consciente de un conflicto, generalmente se acepta que no existe conflicto. Cuando no percibimos que algo nos va a afectar, que una idea o pensamiento es diferente del que nosotros tengamos, entonces no hay un conflicto, pues nadie percibe que hay un conflicto.
El conflicto puede surgir de ideas opuestas. Un conflicto es una lucha o una oposición. Vamos a iniciar remarcando que es bastante importante pensar esto. Todos sabemos esto, que las personas nunca tienen los mismos intereses y objetivos idénticos. Todos vamos a pensar diferente, todos vamos a tener una meta diferente, todos vamos a tener un objetivo diferente. Incluso cuando llegamos y participamos, nos relacionamos dentro de una organización, todos vamos con expectativas. Todos vamos con expectativas diferentes. Mis expectativas no van a ser las mismas con las de otra persona. Entonces, y cuando ocurre la relación, entonces, sorpresa, hay conflicto. Y todas estas diferencias personales en cuanto a intereses y objetivos siempre conducen a alguna especie de conflicto. Todo el tiempo va a haber conflicto, todo el tiempo va a haber diferencias. En general, los conflictos personales generan la mayor parte de los conflictos en las organizaciones. ¿Qué ocurre? Que todos podemos estar de acuerdo con un objetivo en la organización, todos podemos trabajar hacia la consecución de un objetivo dentro de una organización. Pero ¿qué ocurre? Hay conflictos que son personales, tenemos diferentes ingredientes de personalidades en una organización, tenemos personas que son pacíficas, tenemos personas que procuran buscar una solución, pues son promotores de buscar soluciones a las situaciones o problemas que ocurren en las relaciones. Tenemos personas que son muy tolerantes, tenemos personas que son violentas, y esto difiere bastante de cada personalidad, de cada elemento que construye la personalidad de cada persona. Cuando todas estas personalidades se involucran en un colectivo humano, entonces es posible que haya conflicto. Va a haber conflicto porque todos son diferentes. Lograr que el trabajo de la psicología organizacional es bastante fuerte, porque se preocupa, se interesa la psicología organizacional por entender todas estas modificaciones de conducta que hay en un colectivo humano y buscarlas para que todas lleguen a una armonía y puedan ser productivas hacia la consecución de los objetivos organizacionales. Esta definición de conflicto estamos viendo de que es bastante deliberante, es bastante amplia. Se refiere al punto en que cualquier actividad continua rebasa la línea y se convierte en un conflicto entre dos partes. Abarca una gama extensa de conflictos que tienen las personas en las organizaciones. Por ejemplo, el conflicto. ¿Cómo ocurre el conflicto? Por la incompatibilidad de metas. Hay desacuerdo en las metas. No todas las personas tienen las mismas metas. Hay diferencias en la interpretación de los hechos, bastante importante. La percepción, sigue la percepción jugando un papel bastante importante en los conflictos. ¿Por qué? Porque el conflicto inicia cuando nosotros percibimos que algo nos va a afectar, o cuando percibimos que una opinión de otra persona es diferente a la de nosotros. En ese momento que percibimos eso, entonces podemos decir que ya hay un conflicto, y por eso dice la interpretación de los hechos. Desacuerdo sobre las expectativas de comportamiento. No todos vamos a comportarnos de la misma manera, y es donde se produce un conflicto. Los conflictos organizacionales son situaciones de desestabilización entre los miembros de una empresa, ¿sí? Porque un conflicto, si no se trata, si no se le busca una situación, si no se resuelve, a la larga se vuelve dañino y desestabiliza. Hay un desequilibrio en las relaciones, laborales o humanas, podríamos decirlo, dentro de la organización, entre los miembros de una empresa. Se genera tensión, hay enfrentamiento personal o grupal. Con frecuencia hemos visto los pequeños grupos que se forman dentro de las organizaciones, que unos comparten un pensamiento y el otro grupo comparte otro pensamiento. Entonces también hay diferencias, también hay conflictos, pero ya aquí hay una colectividad humana, ya hay bastantes personas que tienen un mismo pensamiento, y también tenemos otro grupo de personas que difiere de pensamientos. Entonces hay conflictos de grupos o hay conflictos de equipos. ¿Cuándo podemos decir que hay conflictos de equipo? Cuando un equipo comparte un objetivo, pero otro equipo o otra colectividad humana no comparte los mismos objetivos, entonces hay conflictos de equipo.
Entonces decimos que los conflictos pueden ser individuales, pueden ser de grupo o pueden ser de equipo. Pero bien, los conflictos organizacionales son situaciones, ¿verdad?, que generan desequilibrio, lo mencionamos. Y eso es un grupo. ¿Qué es un grupo? Definimos el contenido de un grupo, y un grupo es un grupo de personas pues dentro de una organización que coordinan sus esfuerzos. Ese es un grupo de personas, y la diferencia de grupo, de equipo, es que el equipo, todos unifican sus esfuerzos, unifican sus recursos para la consecución de un objetivo. Ese es un equipo. Se mejoran las relaciones en la organización si se buscan vías o mecanismos o se tratan los conflictos. Se fomenta una buena dinámica de trabajo, se procura eso, que siempre haya un buen clima laboral, que siempre haya salud mental, que siempre haya productividad, beneficio para la organización, la consecución de los objetivos. Los conflictos de grupo y equipo, lo comentaba, que son los conflictos que surgen cuando hay desacuerdos sobre objetivos, métodos o necesidades del equipo. Cuando hay necesidades, cuando hay desacuerdos o cuando hay procedimientos o métodos que van a diferir, van a ser diferentes, entonces puede producir también un conflicto. Los conflictos también pueden ocurrir cuando hay diferencias de personalidades, era lo que comentaba, que tenemos personas que son tolerantes, que respetan las decisiones de las demás personas. Tenemos otras personas que se esfuerzan porque solamente prevalezca su pensamiento o su forma de pensar. Al principio, cuando se originan los conflictos, es necesario tratarlos y resolverlos, pero no resolverlos podría dañar la productividad y la moral en general. Pero ¿por qué puede afectar la productividad cuando no se resuelve un conflicto? Porque se genera tensión entre las partes. Incluso dentro de la misma colectividad humana hay desacuerdos. No se pueden lograr los objetivos, ya sean las metas individuales, ya sean las grupales, ya sean las de equipo, si hay tensión. Como consecuencia se lesiona la productividad de este grupo de personas. Esta persona o el equipo de personas no van a ser productivos. ¿Por qué? Porque tenemos un conflicto que no se ha tratado adecuadamente o está rebasando los límites de lo que puede ser saludable. Vamos a mencionar las partes, lo que puede ser positivo, lo que puede ser negativo de un conflicto, porque no solamente tiene una parte negativa, y es importante remarcar esto, que también los conflictos tienen una parte positiva, y los vamos a enumerar, los vamos a comentar. Y uno de los beneficios positivos que tiene el conflicto en una organización, número uno, es el cambio social. Que el conflicto contribuye al cambio social asegurando que las dinámicas interpersonales e intergrupales permanezcan frescas y reflejen los intereses. Las relaciones humanas no puede ser saludable, no puede haber un cambio social, es imposible que haya un cambio social porque nadie está generando una idea diferente. Es necesario que una persona piense diferente, que una persona quiera construir de una diferente forma que otra persona. Se promueve el cambio social, es urgente y necesario que hayan conflictos o que hayan diferencias de pensamiento, porque se hace más dinámica la relación y se reflejan en los intereses. La toma de decisiones, otro efecto positivo del conflicto, es la toma de decisiones. Y el conflicto sirve y está obligando a los participantes en proceso de toma de decisiones para explorar las cuestiones e intereses en juego. ¿Cuál es la parte positiva del conflicto? O esa diferencia de pensamiento, esa diferencia de ideas en la toma de decisiones, porque tenemos un equilibrio, porque buscamos un balance cuando todos están aportando, cuando todos están agregando un pensamiento nuevo, una idea nueva. Entonces promovemos la toma de decisiones, se vuelve más dinámica la relación, hay alternativas porque todos están contribuyendo de una forma en pensamiento, todos contribuyen un poquito.
Hay reconciliación, que es otro efecto positivo del conflicto. El conflicto permite la reconciliación de las preocupaciones de las partes, lo que puede conducir a un acuerdo que beneficie las necesidades de ambas partes y a menudo sus relaciones y organizaciones. La unidad de grupo. El conflicto fomenta la unidad de grupo. El conflicto proporciona una salida para que los miembros del grupo puedan discutir y negociar sus intereses dentro del grupo. ¿Qué ocurre con la unidad de grupo? Que cuando tenemos diferentes capacidades, cuando tenemos diferentes recursos o aptitudes en otras personas, entonces hay unidad. Si todas las personas tuvieran las mismas aptitudes, si tuvieran las mismas actitudes, si tuvieran la misma formación, si compartieran todas las mismas ideas, si tuvieran todas las mismas metas, si tuvieran todos los mismos objetivos, entonces sería aburrido, ¿verdad? No habría unidad de grupo, todos serían iguales, pero cuando percibimos y sabemos de que todas las personas dentro de una organización son diferentes, todas están contribuyendo de alguna forma, entonces hay unidad, prevalece la unidad porque una persona necesita de la otra necesita y así se fomenta la unidad de grupo. Otro efecto positivo del conflicto dentro de la organización es que se aprende a respetar las opiniones de los demás. Es importante, bastante importante que haya conflicto, pues, y todas estas cosas, todos estos elementos que he venido tratando son positivos. Compartir y respetar las opiniones de las demás personas. Respetamos lo que otra persona piense, respetamos lo que otra persona aporta, y cuando los miembros de una organización trabajan juntos para resolver un conflicto, están más dispuestos a compartir sus opiniones con el grupo. El conflicto también puede hacer que los miembros se escuchen activamente unos a otros mientras trabajan para lograr los objetivos de la organización. Todos estos elementos son beneficios del conflicto. El conflicto puede tener 3 niveles, puede tener un poquito de conflicto, es saludable, un poquito de conflicto, pues saludable. Después podemos tener el conflicto que puede ser óptimo, hay desacuerdos, hay incompatibilidad de metas, pero se busca una alternativa, una vía de solución, o se hacen consensos, se procura que prevalece sobre el bienestar común, sobre el bienestar de la organización. Entonces se puede concluir. ¿Qué no debemos permitir? Y cuando el conflicto va a afectar negativamente, afecta negativamente primero pues a las partes, a la organización, y también, ¿verdad?, cuando nos referimos a la productividad, y también afecta a la persona, al colectivo humano. Y los efectos negativos del conflicto son bastante feos. Y uno es las preocupaciones de salud mental, ¿verdad? Cuando el conflicto, el desacuerdo ese es tan elevado y no ha sido tratado, no se ha buscado un mecanismo de solución, llega a lo que no queremos, ¿verdad? Que haya una salud mental afectada. Como consecuencia, la productividad de las organizaciones se puede ver afectada por conflictos no resueltos. Los miembros abandonan la organización y se producen estos casos que son severos. Todas las organizaciones están lidiando con la rotación de personal, con el absentismo laboral, como consecuencia de conflictos no resueltos. Entonces es bastante importante todas las herramientas que nos da la psicología organizacional para estudiar estos temas que son de interés, que nos interesan a nosotros. Incluso si no estuviéramos en una organización, sabemos que en todas las relaciones interpersonales pues vamos a tener desacuerdos, vamos a estar actuando diferente, vamos a tener puntos de vista diferentes, vamos a tener percepciones diferentes, porque todos estamos viendo desde una perspectiva diferente. Tenemos el caso más severo es cuando un conflicto no se trata, cuando un desacuerdo no se le busca una solución en el momento que lo requiere. Pues el caso más grave es que se recurra a la violencia. Tenemos personas dentro de las organizaciones que también afecta bastante la formación que hayan tenido estas personas.
y se recurre a la violencia. Tenemos bastantes personas que lesionan la integridad física de otras personas porque no desarrollaron esa capacidad de solución de problemas, y todo esto distrae de los propósitos primarios. Para concluir, para finalizar el estudio de la conducta de grupo, de equipo, conflictos, elementos positivos en que beneficia el conflicto, vamos a agregar unas conclusiones y concluimos que el conflicto es una situación inherente al ser humano. Siempre el ser humano va a estar en conflicto, como miembro de un grupo social. Siempre la interacción genera conflicto, siempre. Lo importante es mantenerlo en los niveles que son saludables, en los niveles que son óptimos, y ahí cuando están allí tratarlos para que no se eleven a un nivel pues que genere daño, que genere, ya lo mencionamos, una violencia y que afecte la salud mental. Ok, conclusión número 2, los conflictos de equipo surgen cuando hay desacuerdo sobre los objetivos. Tenemos claro cuando es una de las definiciones de conflicto, ¿verdad? Inicia el conflicto ahí con la percepción cuando hay un desacuerdo. Métodos y necesidades del equipo, cuando nos referimos también a los intereses de un equipo, que puede producir un conflicto perfectamente bien. O cuando hay diferencias de personalidades, que es el otro elemento, y el que participa bien de cerca en los conflictos. Se recomienda tratar el conflicto cuando está en las etapas que se puede buscar una vía de solución. La herramienta del diálogo, el respeto a las decisiones de los demás, la convivencia y todos aquellos que vengan a ser factores que alivien un buen clima laboral, pues hay que recurrir a esas herramientas. Los conflictos pueden producir un alto nivel de insatisfacción y de continuo mejoramiento en los procesos. ¿Qué ocurre cuando descuidamos un conflicto, cuando no lo tratamos? Pues hay insatisfacción laboral. La motivación de los trabajadores, de los colaboradores dentro de una organización se puede ver afectada. Es todo con relación a este tema de conducta de equipo y de conflicto. Podríamos agregar otra parte en otro segmento. Muchas gracias.